Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarles a través de este medio y quiero hacerte una pregunta. ¿Ya decidiste tu voto? ¿Ya elegiste por quién votar? Los cristianos deberíamos tomar decisiones correctas. Pero ¿cómo podemos tomar una decisión correcta? Tenemos que basarnos en la Biblia, la palabra de Dios. El libro sagrado nos va a mostrar cuál debe ser la acción de un creyente, la acción de un cristiano ante las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Por eso, quiero que leamos juntos la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, los versos del 4 al 7, y también vamos a leer el verso 11 y el verso 18 también. Dice así: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Ramá. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey, como tienen las otras naciones. Pero desagradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos ahora un rey, para que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque dicen: no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. El verso 11 hasta el 17 narra cuáles son las acciones del rey, la actitud del rey frente a la población. Lo dice que tendréis impuestos, que sus hijas, sus hijos tendrán que servir al rey, trabajar para el rey, y eso trajo consecuencias, y más adelante hubo desagrado entre el pueblo de Dios. De manera que Samuel le dice de la siguiente manera, en el verso 18: Y clamaréis en aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os oirá en aquel día. Cuando los seres humanos tomamos decisiones por nuestra propia voluntad, elegimos mal, y las consecuencias son evidentes. En este caso, Israel decidió elegir un rey terrenal, Saúl. Esto desagradó a Samuel, el líder de Israel, y desagradó a Dios también. De manera que Jehová le dijo: no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Y ya no quieren que yo les reine. O sea que cuando el ser humano elige un gobernante terrenal por su propia voluntad, está desechando a Dios y no está dejando que reine sobre su corazón. ¿Qué más? Cuando tenga consecuencias, el Señor no se meterá en las consecuencias y dice: no os oiré en aquel día. O sea, dejaré que lleven las consecuencias de su mal proceder. Si bien es cierto, la Biblia nos muestra que Jehová pone y quita reyes. Eso indica que Él actúa de acuerdo al libre albedrío del ser humano. O sea que Él no fuerza la voluntad del ser humano, la decisión del ser humano, pero Él tiene el control de todas las acciones en el mundo, de acuerdo a su voluntad permisiva. Él permite mientras haya tiempo de gracia y tenga gracia el planeta Tierra y sus habitantes. Él está permitiendo todas las acciones de los seres humanos hasta un momento, hasta que Él implante su reino, su gobierno eterno. Por eso, quiero compartir con ustedes algunas acciones que deberíamos tomar firmemente ante esta cuestión de elecciones, de elegir un presidente, de una campaña política y otras cosas más. ¿Cuál debería ser la actitud del cristiano frente a la política? La Carta 38 de 1901 dice: la política mundanal no debe convertirse en la política de los siervos de Dios. El libro Obreros Evangélicos 409 nos narra y nos habla de algunas acciones que deberíamos tomar como creyentes. Primera acción: no hablar mal de los políticos. ¿Por qué? Dice así: en ningún caso hemos de unirnos con ellos en sus planes de trabajo, pero no hemos de vivir una vida de reclusión, apartados, excluyendo a ellos, sino debemos hacer a los mundanos todo el bien que esté a nuestro alcance.
Deberíamos ser una bendición para ellos sin unirse con sus planes de trabajo, sus planes políticos. ¿Qué más? No debemos hacer campaña política. ¿Por qué? Dice Obreros Evangélicos, página 406, hay entre los que profesan creer la verdad presente, algunos que se verán así incitados a expresar sus sentimientos y preferencias políticas, de manera que se produzca división en el seno de la iglesia. O sea que cuando un creyente manifiesta sus intenciones políticas, hay división en el seno de la iglesia. Los que son verdaderamente cristianos, la misma página 407 de Obreros Evangélicos, serán sarmientos de la vid verdadera y llevarán el mismo fruto que la vid. Obrarán en armonía, en compañerismo cristiano. No llevarán distintivos políticos, sino el distintivo de Cristo. ¿Deberíamos hacer campaña política? ¿Deberíamos publicar campañas políticas? Deberíamos llevar el distintivo de Cristo y no distintivos políticos. ¿Qué más? ¿Qué hemos de hacer entonces? Dejar a un lado las cuestiones políticas. Misma página 407. No os juntéis en yugo con los infieles, dice, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Qué pueden tener en común estas partes? No puede haber entre ellas compañerismo ni comunión. La palabra comunión significa ¿qué cosa? Participación, sociedad, unión. Dios emplea las figuras más fuertes para mostrar que no debe haber unión entre los partidos mundanos y los que buscan la justicia de Cristo. No debemos unirnos a ellos. ¿Qué significa entonces comunión? Participación, sociedad, unión, y no debería haber entre los creyentes y los partidos políticos. ¿Qué más? Hay una gran viña que cultivar. Pero mientras los creyentes trabajen entre los incrédulos, no han de parecer mundanos. No han de pasar su tiempo hablando de política ni desempeñando parte en ella. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque al hacerlo, dice, darían al enemigo oportunidad de penetrar y causar divergencia y discordia. Deben quitarse las credenciales a los miembros del ministerio que deseen destacarse como políticos, porque Dios no ha dado esta obra ni a los encumbrados ni a los humildes de entre su pueblo. ¿Qué más? Los hijos de Dios han de separarse de la política, de cualquier alianza con los incrédulos. No toméis parte en luchas políticas, separaos del mundo y evitad de introducir en la iglesia o en la escuela ideas que conducirán a contención y desorden. Obreros Evangélicos 410. Punto número 3. No debemos apoyar un proyecto político con el voto. Note qué dice Obreros Evangélicos 406. El Señor quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas. Acerca de estos temas, el silencio es elocuencia. Dios pide a sus seguidores que se unan en los puros principios del Evangelio que están claramente revelados en la palabra. No podemos votar sin peligro por los partidos políticos. Note esto, no podemos votar sin peligro por los partidos políticos, porque no sabemos para quiénes votamos. No podemos sin riesgo tomar parte en plan político alguno. No podemos trabajar para agradar a los hombres que emplearán su influencia para reprimir la libertad religiosa y pondrán por obra medidas opresoras para introducir o obligar a sus semejantes a guardar el domingo como el día de reposo. El primer día de la semana no es un día que se haya de reverenciar. Es un falso día de reposo y los miembros de la familia del Señor no pueden estar de parte de los hombres que exaltan ese día y violan la ley de Dios hollando el sábado. Note esto. Los miembros de la iglesia de Cristo no pueden estar de parte de estos incrédulos que guardan el domingo y pisotean la ley de Dios y el sábado. Y no podemos unirnos con ellos, aunque haya en algunos asuntos comunión o acuerdo, pero si pisotean el sábado y la ley de Dios, no debemos estar con ellos. Dice más,
Los hijos de Dios no deben votar en favor de tales hombres. ¿Por qué? Dice más. Los hijos de Dios no deben votar en favor de tales hombres. ¿Por qué? Dice, a favor de tales hombres, porque al hacerlo se hacen participantes con ellos de los pecados que cometen en el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué no debemos votar por tales hombres? Por aquellos que violan el sábado, pisotean la ley de Dios y en un probable gobierno sean partícipes de la ley dominical. ¿Por qué no debemos votar por ellos? Dice, porque al hacerlo nos hacemos participantes con ellos de sus pecados que cometen en el ejercicio de sus funciones. Note que es grave, porque todo político, todo gobernante busca llenarse, cometen muchos errores, hacen muchas cosas cerradas, y cuando nosotros damos el voto a un partido político, nos hacemos participantes de sus pecados. Por lo tanto, tendremos que llevar aquellas consecuencias en el día del juicio también. Algo más. Nosotros debemos separarnos de estos, dice. Invito a mis hermanos, designados para la obra de educar, a que cambien de conducta. Es un error de vuestra parte unir vuestros intereses con algún partido político para echar vuestro voto a su favor. ¿Qué cosa? Es un error echar nuestro voto en su favor. Entonces no debemos hacer eso. Los que enseñan en la iglesia o en la escuela y se distinguen por su cero en la política, dice, deben ser destituidos sin demora de su trabajo y responsabilidades. ¡Qué terrible! Obreros Evangélicos, está página 408. Entonces, queridos hermanos, vamos a meditar en lo que dijo Jesús. San Juan capítulo 18, verso 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. El reino de Cristo no está aquí y nosotros somos servidores de Cristo. El reino de los cielos no es un reino terrenal. Nosotros somos del reino celestial. Recordemos esto. No hablemos mal de los políticos, ¿sí? No apoyemos campañas políticas, pero también no debemos dar nuestro voto a un partido político, porque es un error. Y cuando nosotros, vuelvo a repetir, damos voto a un partido político, cuando ellos en el ejercicio de sus funciones cometen pecados, nosotros también nos hacemos culpables de aquellos pecados. Así que, hermanos, les invito a tomar una decisión firme. ¿Podemos votar de otra manera? Sí. ¿Podemos ir a votar? Sí, porque es nuestra obligación. Pero podemos hacerlo por ninguno, sino por Cristo. Porque deseamos que se haga la voluntad de Dios y no la voluntad de nuestro corazón. Porque nuestro corazón puede elegir mal. Porque nuestra percepción puede ser falsa. Pero la voluntad de Dios es la que debe primar. Así que el Señor nos bendiga. Y que cada día podamos tomar decisiones firmes por nuestra salvación. Y demostremos verdaderamente que somos cristianos. Bendiciones.